pero sobre todo dar las gracias a los compañeros que han venido hoy como muestra de apoyo para tratar este tema, que es un tema que nos toca a todos muy de cerca, el tema de la ley de patrimonio. No sé si conocéis todos el proceso en el que estamos embarcados. Hemos preparado un documento que no sé si se ha entregado a todo el mundo, en el que se resume, hemos intentado resumir lo que hemos hecho hasta ahora en este proceso de aprobación de la ley. El Colegio de Arqueólogos con AMTA, la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología, representada por Alicia Torija, con la colaboración de María Ciudadanía y Patrimonio, cuyo presidente Vicente Patón nos acompaña hoy. Llevamos ya un año trabajando en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que ha presentado el Gobierno de esta comunidad en la Asamblea para su aprobación. Junto con la inestimable ayuda de Nina Esquerol, profesora de la Universidad Complutense, creamos el grupo de trabajo por la normativa de patrimonio cultural, que se reunió entre los meses de enero y febrero de este año, en el que estaban representados todos los ámbitos afectados por esta legislación que quiere sacar adelante el gobierno de la comunidad. Teníamos representantes de las universidades, arqueólogos, técnicos de la administración y estábamos apoyados por juristas especializados en la legislación de patrimonio histórico, patrimonio cultural, y toda esa experiencia, todos esos conocimientos de los componentes del grupo de trabajo nos han permitido elaborar un documento de mejoras sobre el proyecto de ley que ha presentado la Comunidad de Madrid, destacando tanto los errores como las faltas, las lagunas que veíamos en el texto propuesto por el Gobierno. Creo que todos los componentes del grupo de trabajo estábamos de acuerdo tenemos una opinión homogénea respecto al texto normativo presentado. Todos lo veíamos como un despropósito, casi una tomadura de pelo, que presentaran en el 2013 una ley así, que no solo suponía ningún avance respecto a la normativa de patrimonio, sino que implicaba una desprotección total de lo que hasta ahora se había conservado y se había salvaguardado. Este documento de mejoras que elaboramos con el grupo de trabajo lo entregamos en el mes de abril pasado, a los partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid. Nos reunimos con los grupos políticos que se mostraron receptivos en mayor o menor medida, y en esas reuniones ellos pudieron elaborar su documento de alegaciones a la ley a partir de nuestro documento de mejoras elaborado con el grupo de patrimonio. También en el mes de abril, a mediados de mes, se rechazaron las enmiendas a la totalidad que presentaron los grupos de la oposición en la Asamblea, y en estos días, hoy mismo a las 12:30, es cuando se reúnen en sesión privada los grupos políticos para debatir las enmiendas parciales al articulado. Esta ocasión supone una nueva oportunidad de este grupo de trabajo para intervenir en el proceso de aprobación de esta ley, influenciando en alguna medida en la opinión de los representantes políticos de la Asamblea, que esperamos conseguirlo de alguna manera. Para ello vamos a iniciar esta campaña de protección del patrimonio histórico, iniciando el lanzamiento de un manifiesto que esperamos consiga la mayor difusión posible para conseguir apoyos tanto de particulares como de instituciones que se interesen en esa protección del patrimonio histórico. Y a continuación Vicente Patón va a presentar el manifiesto que hemos elaborado. Perdonen, pero tengo la voz un poco desmejorada. Bueno, en fin, como ya ha comentado Eva Zarco, la ley nos preocupa muchísimo. Aquí ha habido personas que se la han estudiado mucho y pensamos que es una ley que no solo no mejora, sino que empeora bastante la protección del patrimonio. Y ya no sé si sería un exceso de dramatismo si dijese que nos va regresando hacia tiempos predemocráticos, cuando se destruía el patrimonio sin demasiadas consecuencias. Estamos viviendo un momento muy malo. Es que precisamente en estos días se acaba de derribar
la casa blasonada de la calle Embajadores 18, una casona con escudo, portalón, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Se está hablando, ayer venían en prensa, del derribo del Palacio Histórico de la Duquesa de Sueca en la calle Duque de Alba, un edificio también de propiedad municipal que se quiere derribar a toda velocidad con el pretexto de que amenaza ruina. Se están desprotegiendo bienes BIC, algo que nunca había ocurrido antes, en los edificios bienes de interés cultural, en la Plaza de Canalejas, dos bancos, el Banco Hispanoamericano y lo que había sido el edificio de la Equitativa, se desprotegen para dejar solamente la fachada protegida. Eso supone un precedente, todo esto con la ley que existe. O se está hablando en prensa también constantemente de arrasar yacimientos arqueológicos para construir Eurovegas. Eso como un ejemplo entre muchos otros. Entonces, en ese contexto que estamos de que con la propia ley vigente no está suficientemente protegido el patrimonio, nos encontramos con una nueva ley todavía más desprotectora y, por supuesto, pues nos oponemos radicalmente a esta ley con un manifiesto que voy a leer a continuación y que ha sido trabajado, moderado y consensuado entre muchas partes y ha sido fruto de bastante trabajo. Aquí en esto estamos y están muchas personas trabajando de forma altruista durante mucho tiempo con un conocimiento bastante profundo de la ley, de sus cuestiones y sirviendo incluso de alguna manera de guías o de aclaración hasta los grupos políticos. O sea, que aquí se está haciendo una labor importante que se resume en el manifiesto que voy a leer. El manifiesto se titula, lo hemos titulado como toda esta campaña, Sin presente, sin futuro y ahora sin pasado. Por la defensa del patrimonio histórico, no a la Ley 1/13 de la Comunidad de Madrid. El nuevo proyecto de Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid está caracterizado por criterios economicistas y privatizadores. Tras un exhaustivo estudio del texto legislativo, podemos decir que el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid queda desprotegido y en grave riesgo a merced de intereses especulativos. Algunos de los puntos más negativos del texto son los siguientes. 1. Abuso de los silencios administrativos positivos, por los que se da el visto bueno a la intervención sobre bienes protegidos si en el reducido plazo fijado, 2 meses, no se ha resuelto sobre el proyecto de actuación. Peligrosísimo porque los bienes protegidos, los bienes de interés cultural, son muy pocos elementos, los demás quedan en esta situación. Segundo, plazos exiguos en la relación con la Administración, obviando de este modo los informes preceptivos y vinculantes de la ley vigente. 30 días para informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos y 1 mes para informes de planes urbanísticos. Tercero, supresión de las comisiones de patrimonio, eliminando opciones cualificadas y consensuadas en las decisiones sobre licencias de obra en conjuntos históricos y entornos de monumento. Cuarto, eliminación de la realización de planes especiales que se orientaban a la gestión urbanística, a los usos del suelo y a la protección del patrimonio dentro de los municipios. Quinto, eliminación del dominio público para el patrimonio arqueológico inmueble, lo que contraviene de forma directa al artículo 132.3 de la Constitución Española y otra normativa vigente. Sexto, no adaptación a la Declaración de Valeta de 1992, ratificada por España en 2011 y de obligado cumplimiento según nuestra Constitución, que regula la protección del patrimonio arqueológico y la divulgación y difusión del mismo. Y punto 7, anulación de la participación ciudadana en lo referido a la promoción, protección y disfrute del patrimonio histórico. Por ejemplo, con la eliminación de la capacidad para impulsar el expediente de incoación para la declaración de bienes de interés cultural o con la reducción de visita a los bienes de titularidad privada, limitando un derecho recogido por la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español. El pasado día 10 de abril, todos los partidos de la oposición presentaron en la Asamblea de Madrid enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley 1/13 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
rechazadas en votación el día 18 como consecuencia de la mayoría absoluta del Partido Popular en dicho órgano. Aunque el actual gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones que este proyecto de ley pretende agilizar la relación con la Administración y darle mayor protección a los bienes integrantes del patrimonio cultural, el pasado 16 de abril dejó claras sus intenciones cuando registró 7 enmiendas al texto legislativo, de las que 4 nos indican el verdadero espíritu de la nueva ley. 2 se refieren a la actividad económica y construcción de casinos, Ley 2 de 2012. Y otras 2 modifican las leyes de suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid, Ley 9 de 1995, para la implantación de dichos complejos sin impedimento de ningún tipo, especialmente en lo que afecta al ámbito patrimonial. Desde la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y desde la sección de Arqueología del Colegio de Licenciados de Madrid, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones para frenar un despropósito legislativo que desprotege el patrimonio histórico de nuestra región frente a los intereses particulares y urbanísticos, desdeñando su valor como recurso económico de primer orden dentro de una concepción sustentada en verdaderos criterios de sostenibilidad. Pero el patrimonio cultural es frágil, vulnerable e irreemplazable, por lo que debe ser protegido con buenas leyes y buenos gestores. No dejemos que intereses económicos cortoplacistas y de unos pocos nos dejen sin nuestra riqueza cultural e identitaria. No dejemos que el patrimonio histórico, que es de toda la ciudadanía, se destruya para siempre. A continuación... Tiene la palabra y lo dijo. Sí. Bueno, voy a hacer unas reflexiones generales en las que podemos profundizar después y luego daré lectura a parte de los apoyos que hemos conseguido, ¿no? Yo quería empezar diciendo que el patrimonio no tiene voz. Estamos viendo ahora mucho en la calle muchas protestas por temas que verdaderamente son muy importantes, pero el patrimonio también lo es y hay que ponerle voz y quejarse por él porque él no tiene otra manera de hacerlo. Lo que está sucediendo, lo que está a punto de suceder, como decía mi compañero, nos retrotrae a tiempos predemocráticos. O sea, nos quejamos y vemos con tristeza los expolios que se hicieron del patrimonio, incluso en tiempos más lejanos, cuando los americanos, por ejemplo, compraban monumentos y se los llevaban troceados a Estados Unidos. Pero verdaderamente lo que está sucediendo ahora en la Comunidad de Madrid, ahora ya con la ley, y lo que va a suceder a partir de mañana prácticamente, hoy están reunidos en asamblea, como ha dicho mi compañera, pues prácticamente nos hace entonar lo que podría decirse, lo que podría llamarse un requiem por el patrimonio cultural. Podemos prácticamente certificar su acta de defunción en la Comunidad de Madrid. Es muy triste que la ideología se anteponga a los intereses del patrimonio que es de todos, del patrimonio cultural. Existe una figura que aparece con frecuencia aludida en muchos textos, que es la damnatio memoria, ese término latino que hace alusión a cómo, curiosamente, siempre el Estado, es una de las características de la damnatio, borra, anula la memoria. Porque a veces tener memoria resulta molesto, pero no podemos olvidarnos de que los fundamentos del ser humano, de la historia, se cimentan precisamente en esa memoria. Los medios de comunicación y seguramente una gran parte de la ciudadanía tienen en mente casos que podríamos llamar de fundamentalismo religioso que están en esa línea de damnatio memoria. Y me voy un poco a ejemplos que están fuera de nuestro país. Los Budas de Bamiyan, los Jemeres Rojos en Angkor, la Biblioteca de Bosnia o más recientemente lo que ha pasado en Tombuctú, no en Mali. Pero no hay que irse tan lejos. O quizás eso sale en la prensa y eso tiene una repercusión en la sociedad porque está lejos, cuando algo muy similar está pasando aquí. Esta ley, la ley que propone el gobierno actual del señor Ignacio González, es una ley que podríamos decir que es de fundamentalismo ideológico, que lo que hace es promover la especulación y el ladrillo. Parece mentira que España, que presume de ocupar el segundo lugar en el mundo en bienes declarados patrimonio mundial, permanezca tan ajena a esa responsabilidad. Me parece importante
llamar la atención de que lo que sucede en Madrid nos concierne a todos, porque el patrimonio de Madrid no es solo de los madrileños. Con el patrimonio cultural existe una responsabilidad universal, es de todos. Se puede ver en prensa cómo efectivamente los temas de patrimonio cultural están siempre con vinculaciones políticas. Podríamos hablar, por hablar de bienes declarados patrimonio mundial, del caso Palau o de lo que está sucediendo ahora mismo con Doñana, que pretenden que les quiten directamente esa declaración de patrimonio mundial, o toda la manipulación también política y urbanística que existe con el caso de la Torre Peli y la declaración de Sevilla. El patrimonio en Madrid, que como repito es universal, está perdiendo una oportunidad de estar en esa carrera de España por ocupar un puesto preeminente en el patrimonio. Podríamos aludir, por ejemplo, a esta marea olimpista que pretenden vendernos los políticos y cómo, por ejemplo, se ha dejado al lado una oportunidad fantástica que era el edificio, el frontón de Betty High, que es un edificio verdaderamente único. Ayer, cuando leíamos la noticia del Palacio de la Duquesa de Sueca, el grupo que formamos estas personas nos tirábamos un poco de los pelos pensando que dentro de unos años, si algo no cambia, vamos a leer también esa misma noticia a propósito de Betty High y de otros muchos sitios. Si me permiten que les ponga otro ejemplo, de plena actualidad también en Madrid, ahora mismo está en el Museo Reina Sofía, ha tenido gran repercusión en medios, la exposición de Dalí. La exposición de Dalí que ha llamado poderosamente la atención también en París, absolutamente un éxito de público. Les recordamos que en Madrid tenemos el único monumento urbano diseñado por Dalí. Es el monumento de la Plaza del Dolmen de Dalí. Es un monumento que también está amputado, cercenado por las administraciones que se han dejado llevar porque hacer un parking y porque los intereses de un centro comercial priman una vez más sobre el patrimonio cultural. Llegados a este punto, no quiero dejar de decir, porque a veces las cosas se manipulan, que los amantes, los defensores del patrimonio cultural no estamos en contra del progreso. Yo vivo del siglo XXI y me gusta tener un móvil de última generación, y me gustan las autopistas, y me gustan los ascensores, y me gusta tener AVE. El progreso no está en contra del patrimonio, solamente hay que saber conjugarlo, no es tan difícil. Siguiendo con la línea de recortes, otro punto sobre el que quería llamar la atención es que desde Europa no solamente vienen recortes, desde Europa también a veces existen leyes, existen convenciones de obligado cumplimiento, como hemos recogido del manifiesto, que hay que cumplir. Por eso, desde Madrid Ciudad y Patrimonio, ANTA, el Colegio de Doctores y Licenciados y la infinidad de apoyos que tenemos, queremos decir que seguiremos luchando, que aunque esta ley se apruebe, recurriremos a todas las instancias jurídicas que existan, ya sean a nivel español o a nivel europeo, porque esta ley que quieren colarnos, esa es la palabra, es inconstitucional y antieuropeísta. La Convención de La Valeta es una convención muy sencilla, tiene 12 artículos y tiene 20 años. En Europa se está discutiendo que ya se ha quedado obsoleta. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene las narices de incluir algunos de los puntos más fundamentales de esta ley dentro del texto legislativo. Señores, es vergonzoso. Que aprovechen la ley, como decía, hemos recogido en el manifiesto, esta ley, las leyes de patrimonio arqueológico, de patrimonio cultural, de patrimonio histórico, tienen muy poco impacto en la sociedad. Efectivamente, hemos visto, y es agradable de ver, una gran marea en contra de esa ley de la educación. No lo vamos a ver, por desgracia, con una ley de patrimonio. En el gobierno el gobierno que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid lo sabe perfectamente. Por eso aprovecha una ley de patrimonio para meter en una ley de patrimonio algo que es ajeno al patrimonio, como el tema de los casinos y como son las enmiendas del PP. Si me permiten, retomo aquí una frase que salió publicada estos días, de Juan Manuel Alegre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y exletrado del Tribunal Constitucional, que ha formado parte de nuestro grupo de trabajo y que decía: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, utilizan espuriamente la tramitación de la Ley de Patrimonio Histórico para modificar la Ley del Suelo. Es un cachondeo legislativo. Cito: esto no tiene nada que ver con el patrimonio histórico. Es como si aprovecharan una ley que regulara el juego de la petanca para beneficiar a los casinos. Pues esto es lo que tenemos.
macrotorres, casinos sin ningún tipo de estudio previo, zonas de reserva arqueológica que van a desaparecer. En fin, esta ley, esta propuesta, la campaña paralela que hemos hecho en Change, va dirigida a la Consejería de Cultura, Turismo y Empleo. La ley es de patrimonio histórico, ni siquiera en ese sentido va a la vanguardia de llamarle patrimonio cultural, que es lo que se está haciendo en todas las instancias europeas e internacionales. En la ley en ningún momento se habla de turismo, uno de los mayores potenciales que puede tener este tipo de patrimonio cultural, ni tampoco se habla de empleo. Es curioso que desde esa consejería hayan hecho una ley que no tiene en cuenta un poco de dónde emana. Otra gran deficiencia que encontramos en la ley es el tema de la educación. Sin educación no vamos a tener futuro, por eso hemos titulado así el manifiesto. Quiero decirles que la educación, por ejemplo, era el tema que hace apenas 15 días ICOMOS proponía para el Día de los Monumentos, Educación y Patrimonio, que hace 20 días en Lorca el Consejo Nacional de Patrimonio, al que asisten todas las comunidades autónomas, aprobó un Plan Nacional de Educación y en Patrimonio. Parece ser que la Comunidad de Madrid debía llevar los tapones en los oídos puestos y ese día no escuchó que la educación es importante para el tema del patrimonio. También decía antes el tema del empleo. El patrimonio puede ejercer como un potente dinamizador que evite la exclusión social y como mejora de yacimientos de empleo y de igualdad en políticas de género. La crisis, ya sé, es la palabra favorita en estos tiempos. Hacemos una ley de recortes, hacemos una ley de crisis. La crisis no puede permitir reorganizar las prioridades. Por desgracia, estas prioridades suelen ser la disminución de recursos. Por más que los políticos nos intenten convencer de que sus objetivos son aligerar o dinamizar la ley, lo que hacen es robar el patrimonio de todos y ponerlo en manos de unos pocos que tan solo albergan intereses espurios. Señores, el patrimonio debe basarse siempre en criterios de sostenibilidad. Y sostenible es aquello que cubre las necesidades actuales y garantiza las necesidades futuras. ¿Dónde está el futuro? ¿Qué vamos a decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos? Dentro de 100 años dirán, ¿pero qué tipo de ley era esa que dejó que muchos edificios, que muchos monumentos, que nuestro patrimonio cayera en el olvido? Me permiten una metáfora y paso a leer alguna parte del listado de adhesiones. El patrimonio es frágil, es un náufrago en un inmenso océano. Su único salvavidas posible es la ley, pero una ley moderna y en consonancia con lo que ya está legislado en España y en Europa. La propuesta que se hace desde el Gobierno de Madrid pretende lanzar una losa y ahogar el pasado, la memoria, nuestra historia. Como les decía antes, ni el patrimonio está en contra del progreso, ni nosotros nos vamos a rendir. En la intervención que la consejera hizo en la Asamblea de Madrid, aludió al gran apoyo que contaba para la elaboración de esta ley. Tenemos que decir desde aquí que eso no es cierto, que esta ley se ha hecho de espaldas a asociaciones ciudadanas, de espaldas a mucha gente implicada del patrimonio, absolutamente de espaldas a la universidad, que en ningún momento ha sido consultada, de espaldas a investigadores que trabajan en patrimonio, por ejemplo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en parte en esa línea van esos apoyos que estamos recabando para poder decirle a la consejera y al presidente de la comunidad: no es verdad. Me permiten que lea algunos de los apoyos, no voy a leerlos todos, si están interesados. Esperamos que aún crezcan, pero ya contamos, yo creo que con un clamor de expertos en este tema en contra de la ley. Y después estaremos dispuestos a contestar cualquier pregunta. Desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio, las siguientes plataformas y asociaciones que se integran en ella están en contra de esta ley. Ágora, Agrupación para el Diálogo del Ateneo de Madrid. ANTA, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología. Plataforma Salvemos el Frontón Betijay de Madrid. Asociación de Amigos de la Cornisa Las Vistillas. Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte. Asociación Cultural El Dolmen de Dalí. Asociación Amigos de Vicente Alexandre. Asociación M50 No, San Sebastián de los Reyes Alcobendas. Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés.
Entorno Escorial, Plataforma de Amigos del Real Canal de Manzanares, Plataforma por un Centro de la Paz y la Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel, Asociación Amigo de los Caminos, Plataforma Salvemos la Casa de Campo, Proceso Corredera 20, Promotora Asociación de Ceramistas de Madrid, Salvemos el Cine Canciller, Salvemos la Dehesa de la Villa, Salvemos los cines y teatros de Madrid. No voy a detenerme ahora en leer el listado de este grupo de trabajo que reunió a 30 personas, como decía antes mi compañera del Colegio de Doctores y Licenciados, pero créanme que está representado desde los dos de los tres lugares patrimonio mundial en Madrid. Había un representante de Alcalá de Henares, había una persona de Aranjuez, paisaje cultural, había, como ha dicho mi compañera, juristas, universidad, empresas. Quiere decir, esto es algo que concierne a todos, ¿no? Si me permiten que lea algunos de los apoyos, digamos, directos al manifiesto: el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en bloque; el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en bloque; el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, en bloque; el área de Arqueología del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares, en bloque; el Grupo de Investigación Mudéjares y Moriscos, Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, UNED y Museo de Ávila; Olaz Villanueva Zubizarreta, profesora e investigadora en el Departamento de Historia Antigua de la Facultad de la Universidad de Valladolid; Víctor Álvarez Pérez, profesor de Historia Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid; Ana Castro Santamaría, profesor de arte en la Universidad de Salamanca; Guadalupe Romero Sánchez, profesora de la Universidad de Granada; José Carlos Sastre Blanco, Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica; Luis Andrés Domingo Puertas, Arco, Servicios de Arqueología; Sandra Azcárraga, coordinadora del primer simposio de carpetanos; Lauro Olmo Enciso, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Alcalá, director científico de la ciudad visigoda de Recópolis; Antonio Urquizar Herrera, director del Departamento de Historia de Arte de la UNED; Sergio Ripoll, profesor titular de Prehistoria de la UNED. Jóvenes investigadores de arqueología reunidos en el marco de las sextas jornadas de investigación arqueológica que tuvieron lugar en Barcelona en mayo de 2013, han sido muy recientemente, han hecho una declaración al final de las jornadas, también adhiriéndose al manifiesto Club de Amigos de la UNESCO. El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, absolutamente también en bloque. Contamos, quería dejarme aquí algunos de los... Felipe Criado, director del INCIPIZ, Instituto de Ciencias de Patrimonio del CSIC, y también otros investigadores del mismo centro, como Alfredo González de Ruibal, o como, por ejemplo, César Parcero Ubiña. Javier Sánchez Palencia Ramos, director del Grupo de Investigación, Estructura Social y Territorio, Arqueología del Paisaje, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, equipo coordinador de las médulas. José Antonio López, investigador principal del Grupo de Investigación de Arqueobiología, también del Instituto de Historia del Centro de Historias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vitorino Mayoral Herrera, científico titular del Instituto de Arqueología de Mérida, también del CSIC. Juan Arturo Pereira Sieso, profesor titular de Gestión y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Alicia Canto, profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, académica correspondiente por Madrid de la Real Academia de la Historia. Margarita Díaz Andreu, profesora de Investigación en Arqueología en el ICREA, Universidad de Barcelona. Miquel Asensio, director del Laboratorio de Interpretación del Patrimonio, LIP, de la Universidad Autónoma de Madrid. La lista es muy larga, no voy a seguir leyendo, porque creo que contamos con muchos apoyos que pretendemos mostrar a los dirigentes políticos que dicen que esta ley se ha hecho con el consenso de todos. Si me permites, Alicia, un pequeño inciso de dos grupos importantes que no han llegado las cartas, pero verbalmente lo sabemos. El Club de Debates Urbanos de Madrid y el Máster de Restauración y Rehabilitación del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid también se suman. Pues nada más, si tienen preguntas para hacernos, estaremos encantados de... Sí, hola, buenos días. Bueno, yo trabajo en la Gaceta y bueno, Vicente ya me conoce porque hemos hablado sobre todo del Betijay y yo he publicado varias cosas del Betijay.
Y a propósito un poco también del mercado de San Miguel, que es un mercado de la época no sé, de la época arquitectónica del hierro y todo esto. Betijay es un ejemplo. Y además antes lo habéis citado, yo no sé si hay previsto algo, si tenéis idea de que se hubiera hacer algo o sigue como está. Es decir, cayéndose poco a poco. Bueno, es que nosotros no tenemos realmente posibilidades de hacer nada. Quiero decir, aparte de quejarnos, protestar, escribir cartas a la Dirección General. Por cierto, antes de seguir con el turno de preguntas, hemos olvidado decir un tema importante, y es que este domingo, día 19, el conjunto, digamos, que estamos aquí sentados en la mesa, ¿no? Este grupo de asociaciones, plataformas e interesados, tenemos una acción solicitada en la delegación de gobierno. A las 11 de la mañana portaremos una pancarta compuesta por muchas letras que dirán SOS Patrimonio, no a una ley desprotectora, que nos reuniremos en la plaza de Canalejas, uno de esos lugares que está ahora mismo sometido a la mayor especulación, y que seguramente después pasaremos por delante de alguno de esos otros sitios. La verdad es que, por desgracia, es muy fácil elegir sitios donde hacerse una foto. Pasaremos por el Palacio de la Duquesa de Sueca, seguramente iremos también a la Plaza de la Villa. No vamos a entrar ahora en el baile de las estatuas, pero verdaderamente la lista de atropellos que se cometen en Madrid, ya sea por parte de la comunidad, ya sea por parte del ayuntamiento, es casi tan larga como el manifiesto de firmas que no he leído en su totalidad. Del Betijay seguramente Vicente puede... Sí, bueno, es un tema concreto que quizás se nos sale ahora del ámbito de lo que es esta reunión. No hay noticias de nada porque seguimos, ese tema sigue ahí encallado en el contencioso que hay entre lo que quiere cobrar la propiedad, entre lo que quiere dar el ayuntamiento y la propuesta que ha hecho el tribunal. Entonces, eso ahora mismo depende de la justicia, de una determinación judicial. Y mientras tanto el tiempo pasa. Y son las reclamaciones que hemos hecho desde la plataforma Betijay una y otra vez, tanto a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Patrimonio, como al ayuntamiento, pues de que inicien acciones, de que se haga algo, ¿no? De que se evite el proceso de ruina, pues nunca han tenido éxito. O sea, no hay novedades ningunas. Es bien de interés cultural, sí. Solamente por la ordenanza municipal de la ITE, o sea, de la Inspección Técnica de Edificios, debería hacerse algo, porque a un particular se le obliga si tiene una cornisa en mal estado o un desconcho en la fachada, en particular se le obliga a restaurar su edificio, ¿no? Y aquí no se hace nada. Estos también son particulares, pero es un edificio bien de interés cultural, y la realidad es que sigue ahí. Tiene unas mallas, unas pequeñas protecciones, pero en el interior no hay protecciones ningunas. Eso, un día con un vendaval o cualquier accidente meteorológico puede ocurrir algo. Imagínense si, siendo bien de interés cultural, pasa lo que pasa, cuando con la nueva ley el número de bienes de interés cultural se reduzca drásticamente en la Comunidad de Madrid, que es lo que es uno de los objetivos de la ley. Aligerar quiere decir reducir el número de bienes declarados, porque así tendrán mucho más fácil declararlos en ruina y hacer otro tipo de especular con ellos, en definitiva. Buenos días, yo quería preguntarles, más allá de los BIC, de los edificios, de lo que ya se conoce, ¿qué sucede con todo lo que no se conoce, ¿no? Se mencionaba un poquito de pasada el tema de Eurovegas, ¿no? En el distrito norte de Alcorcón no hay constancia, o sea, si hay sospecha ya no bastaría con paralizar unas hipotéticas obras. ¿Cómo afecta más a los yacimientos? A mí la palabra paralizar me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque parece que es que los arqueólogos lo paralizamos todo, y no es verdad. Tampoco los arqueólogos tenemos una bola de cristal, y entonces es muy difícil que antes de que se hagan determinadas cosas sepamos lo que hay, sobre todo porque no se han hecho adecuadamente esos trabajos previos que deberían estar hechos para saber más o menos la posibilidad de que haya riesgos o no. Eso que se llama arqueología preventiva. Madrid ha tenido un modelo bastante bueno en ese sentido.
desaparece con la nueva ley. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se puede construir una carretera, una autovía o un complejo de casinos. Digo complejo porque no va a ser uno. La enmienda del PP no habla de un edificio, habla de hacer un casino más edificios aledaños, sin un trabajo previo que evalúe el impacto que tiene eso. ¿Cuál es realmente ahora el impacto que tiene la obra? Sabemos que hay posibilidad, un riesgo de que haya algunas cosas. El procedimiento normal, habitual, es que se haga una serie de peritaciones previas para evaluar ese impacto y poder aplicar medidas correctoras. No hay obras, la verdad que en Madrid y en España son escasísimas las obras que dejan de hacerse porque salga arqueología. Nunca deja de hacerse nada. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, solamente tenemos el caso de Casa Montero, que parcialmente una parte no se llevó a cabo en toda la historia de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid. Quiere decir que las obras no paralizan. Quiere decir que hay gente que ya nos ha dicho, es que estáis en contra de los casinos. Bueno, esa es otra cuestión. Nosotros lo que estamos ahora en contra es de que se hagan, no casinos, la especulación que va a haber ahora, por ejemplo, en la zona de Terrazas del Manzanares, en la demolición del Vicente Calderón para hacer unas macrotorres, que también aparece en esas alegaciones del PP, sin un control, y que eso se estudie, se investigue, se documente y, si es preciso, se apliquen las medidas correctoras. Entonces eso va a suceder a partir de ahora de manera constante, porque ya no están obligados a hacer ese proceso, lo cual es, lo comentaba antes con la profesora Ángeles Querol del Departamento de Prehistoria, que está aquí y forma parte del grupo de trabajo. Madrid se va a convertir en una isla, o sea, toda España va a tener una legislación y de repente vamos a llegar a la Comunidad de Madrid y lo que en otros sitios es dominio público, como lo son todos los bienes arqueológicos, de repente en Madrid va a dejar de serlo. Eso no puede ser. No es que sea alegal, es que es ilegal y lucharemos por ello. El caso de Casa Montero, lo digo para los que no conozcan, por favor, ¿qué consistía ese en particular, ese único ejemplo? Casa Montero eran unas minas neolíticas, tenían neolítico y una parte de la edad del bronce, y surgieron en el trazado de una M50. Pero se hizo la nota. Sí, sí, por supuesto, claro. No es que no se hiciera. No, es que no hay nada, insisto. O sea, es verdad que esa es la imagen de la sociedad general. Quizás también asumimos nuestra parte de error de que no hemos sabido explicar a la sociedad adecuadamente en qué consiste nuestro trabajo. Pero esa es la imagen social que existe. Que aparezca arqueología o que aparezca el patrimonio cultural, efectivamente está en contra de... No, nosotros no estamos en contra de nada. Al contrario, si es que todo es compatible. No tenemos una idea romántica. Tenemos una idea de progreso, de conciliar el pasado con el futuro. Si entras en internet hay una fotografía aérea de Casa Montero que es muy ilustrativa, en la que se ve la carretera y los hoyos de mina a un lado y a otro, sobre todo el lado derecho. En total había como 1.500 hoyos de mina, son agujeros como pozos de metro y medio de ancho, y se ven las manchas en el suelo perfectamente. Entonces eso es un buen ejemplo de cómo se puede convivir, nos guste o no, la carretera con el yacimiento. Y esto mismo ocurre en muchos otros lugares de España. Por ejemplo, puedes coger una fotografía aérea de la estación del AVE de Córdoba y verás que esa estación está colocada justo en el centro de un impresionante yacimiento tardorromano que sobresale un poquitín por un lado de la estación y otro poquito por otro lado de la estación. La estación está justo en el centro. Este tipo de cosas no se debería producir. Y la manera de no producirse es hacer una buena arqueología preventiva. La mayoría de las comunidades, por ejemplo la Comunidad de Castilla y León, que tiene una ley de 2002 en la que se establecen los procedimientos de la arqueología preventiva, evitan en gran medida que esto ocurra. No se va a evitar siempre, pero lo evitan en gran medida. Y las leyes nuevas, como por ejemplo la ley de Murcia de 2007, la nueva ley de patrimonio de la Comunidad de Andalucía, también de 2007, por supuesto que tienen en cuenta estos temas, porque no es una originalidad, esto es propio de toda la Unión Europea y sobre todo del mundo mediterráneo, que es tan rico en restos arqueológicos. Entonces, el hecho de que Madrid sea una isla, como recordaba Alicia, no tiene ningún sentido y desde el punto de vista legal tampoco es posible. Los temas de dominio público, que están establecidos tanto por la Constitución como por la Ley 1685 y que afectan al patrimonio arqueológico, pues tienen que ser iguales para todo el patrimonio arqueológico del Estado español.
evidentemente no se puede atravesar la frontera entre Ávila y Madrid, y a un lado de la frontera que sea de dominio público y al otro lado no. Es tan poco legal que estamos bastante convencidas de que eso no va a salir adelante. Pero claro, bueno, a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Aprobarse se va a aprobar, vamos, estamos seguras, porque la importancia, es decir, vamos a ver, es lo que decía antes, la proyección social. Urge, vamos a ser sinceros, urge la modificación de una serie de leyes para que se pueda construir Eurovegas. Y como no se puede hacer esa modificación en otros sitios, como decía el jurista, vamos a meter aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esto en la ley de patrimonio, que no tiene nada que ver, porque la ley de patrimonio se va a aprobar ya y sin ningún tipo de contestación, para que a continuación se pueda sacar el pliego de condiciones para hacer Eurovegas. Entonces es tristísimo, porque es que no solamente intentan meternos eso, es que ya meten mano en todo el resto del corpus legislativo para amputar y recortar. Habría que ver si el resto del corpus legislativo se deja. Una parte de las respuestas la tendremos supongo que hoy mismo, después de esa reunión que tiene en la Asamblea de Madrid. Ojalá me equivoque, pero no soy nada optimista en ese sentido. Y bueno, de todas maneras, el domingo estamos con esas letras, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta también para saber en qué punto estamos, ¿no? Yo tenía dos preguntas más. Una, si en la zona donde se va a hacer supuestamente la Villa Olímpica, que era los Juegos Olímpicos de 2020, si en la zona de la Villa Olímpica hay algún resto arqueológico. Y la otra es si vais a hacer alguna medida en los tribunales, si vais a denunciar la ley de patrimonio en los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, el Constitucional, no sé. Yo no puedo contestar a lo de la Villa Olímpica porque lo desconozco, no lo sé. Quiero decir, todos los arqueólogos no sabemos dónde están todas las cosas y efectivamente existen unos instrumentos de planeamiento que permiten ver las cartas arqueológicas y por determinados indicios qué es lo que puede haber en las zonas. Con una cosa a tantos años vista no debería existir ningún problema. Estamos hablando de, en fin, las Olimpiadas son en el 2020, ¿no? Es la fecha que estamos hablando. Quiero decir que hay tiempo para hacer muchas cosas, independientemente de que se desaproveche opciones como las del Betty High, ¿no? Y sí, tendremos que ver un poco en qué queda. O sea, el año pasado que tuvimos el acceso al borrador, hicimos un trabajo muy exhaustivo con el borrador. Después hemos trabajado haciendo un texto en ese grupo de trabajo. Después ha venido el texto de la que es la ley que se está aprobando y lo hemos trabajado. Hemos trabajado con todas las alegaciones de los grupos políticos de la oposición y cuando tengamos el texto definitivo tendremos que ponernos otra vez a trabajar y ver exactamente en qué ha quedado la ley y conforme a eso, apoyados con este grupo nutrido de profesionales que están en contra de la ley, pues tendremos que tomar las medidas oportunas en las instancias que existan. Primero a nivel español, que no es muy fácil, y yo creo que de manera paralela a nivel europeo. ¿Alguna pregunta más? Viendo un poco que no se ha comentado mucho el tema de la arquitectura, y me parece un tema gravísimo, claro, entiendo que será porque tampoco está Amparo Berlinches, que es la que se ha trabajado más el tema, ¿no? Entonces, me gustaría hacer hincapié en que el catálogo que está manejando ahora mismo la Dirección General, pues cuenta con unos 5.000 bienes, por ejemplo, y se cree que es así como una quinta parte de lo que hay en la Comunidad de Madrid, que ahora mismo está protegido por la Ley de Patrimonio. Entonces, claro, con la aprobación de esta ley entiendo que la única protección se centra en los bienes de interés cultural declarados incoados y los bienes de interés, lo que llaman interés patrimonial, ¿no? Es decir, que se quedarían reducidos a aproximadamente, ahora tenemos unos 500 bienes de interés cultural, más o menos, y unos 13 bienes, creo que son 13 o 15 bienes más o menos, incluidos en el inventario. O sea que entiendo que la protección de la nueva ley se centraría exclusivamente en esos 100... Con la posibilidad además de que se revisen y algunos pierdan la categoría.